y muchísimas gracias por asistir a esta charla que voy a dar sobre este tema tan apasionante que es la esencia femenina en el Real Sitio. Y para mí, sinceramente, ha sido muy interesante haber indagado en aspectos que tienen que ver con todas las características femeninas de la corte de Felipe II de Aranjuez. Estudiar esta charla, o sea, preparar esta charla, pues me ha llevado a descubrir de una manera pues, muy apasionante los retratos que ayudan a conocer desde un punto de vista histórico muchos aspectos que marcan esa esencia femenina dentro de la corte en este siglo XVI aquí en Aranjuez. Por eso la charla va a estar centrada sobre todo en la corte de Felipe II y en el contexto de nuestro Real Sitio en esta época. Desde mis ojos de historiadora del arte, intentaré dejar ver esas características curiosas, particulares, sociales, de costumbres, costumbristas, en algunos retratos femeninos y en las mujeres artistas que de forma excepcional estuvieron vinculadas a la corte. En el fondo es una clase de historia, con el indiscutible pretexto del ámbito femenino. La charla va a tener dos partes. Una primera parte, donde vamos a hacer un recorrido por el palacio y jardín de la isla, que los he nombrado aquí como testigos de vivencias, y en una segunda parte, donde me centraré sobre todo en las figuras femeninas que fueron apareciendo por esta corte y así poder ir viendo algunas características sobre ellas. Bueno, sobre el palacio y el jardín de la isla, un testigo de estas vivencias que voy a decir, pues voy a hacer una breve referencia, tampoco voy a desarrollarlo demasiado, porque además muchas de las referencias que voy a hacer seguro que los presentes y también los que después escuchen esta charla pues conocerán muy bien, pero es imprescindible hablar del lugar y el contexto para desarrollar el argumento de esta charla. Este Real Sitio, donde nosotros vivimos, ofrecía las mayores ventajas para que los reyes pasaran temporadas en primavera. Había sido incorporado a la corona por la reina Isabel I, por la reina católica, pero su definición como villa regia, se debe al emperador Carlos, que quiso hacer de este vergel, de este paraíso, una casa de campo para su recreo, y también a su hijo Felipe II, quien determinó la construcción de un nuevo palacio real. Para la realización del nuevo palacio, Felipe II encargará el proyecto al maestro mayor de obras real, Juan Bautista de Toledo, quien había sido discípulo de Miguel Ángel en Roma y que muchos defienden como un arquitecto que participó en la cúpula de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Este hecho es algo muy probable. En la década de 1560, Juan Bautista proyectará el nuevo palacio real, el jardín de la isla y también los paseos arbolados que ordenaban el área de Picotajo y de las 12 calles. El proyecto de Juan Bautista de Toledo para el palacio se refleja en esta imagen de las huertas de Picotajo, que es un plano atribuido a Juan de Herrera, y aquí podemos ver pues, toda esta parte tan interesante para el desarrollo de la ciudad y también de este proyecto del plano de las huertas. Bueno, la construcción del palacio en la época de Felipe II comenzó por la Torre Sur, cuya primera piedra se disponía más o menos en 1565, en enero, primeros del año, y en este singular conjunto estaba la capilla real, rematada exteriormente por un chapitel de perfil cupulado, a la que se adosaba una gran escalera. La capilla original, de la que hoy tan solo se conserva el tambor
y la cúpula interior era un pequeño templo de planta cuadrada con un atractivo uso mixto entre lo que era privado y lo que era público. La torre de la capilla se aprecia perfectamente en la vista anterior, en esta vista de Michel-Ange Wars, que nos puede dejar ver un poco mejor esa imagen. Y en esta otra, en esta sección longitudinal, que es del siglo XVIII, pero es para que se vea perfectamente la ampliación del edificio que la realizaron Caro Hidrogo y Marsan. Tras la muerte de Juan Bautista de Toledo en 1567, las obras continuaron bajo la dirección de sus discípulos Jerónimo Gili y Juan de Herrera. Este último modificará la planta diseñada por Toledo y terminará en 1580 la mitad sur del proyecto. También se realizó la casa de oficios y dejando frente a ella y el palacio una amplia plaza para toros y fiestas. La imagen del conjunto la podemos ver perfectamente en este dibujo delicioso de Jean Delermy, que realizó de este lugar a finales del siglo XVI. Este dibujante era flamenco, Jean Delermy, era ayudante, gentilhombre de cámara de Felipe II, y sabemos que estuvo en 1598 con él, con Felipe II. Nos muestra una vista de la ciudad de Aranjuez, una más de tantas ciudades que visitó en compañía del monarca y que gustaba retratar. Él era natural de Amberes, Jean Delermy, y partió hacia España hacia 1587, en principio para servir a Nicolás Damán, que era canciller de Bramante, pero quiso el destino que Felipe II pues, se fijase en él por la curiosidad al verle hacer una serie de piruetas incluso parecidas al patinaje, con una gran destreza, y bueno, Felipe II encontró pues, un acompañante bastante agradable para él. Y gracias a ciertas habilidades que tuvo, pronto se convertiría en su ayudante de cámara, acompañándole pues, en numerosos viajes. Una vez que Felipe II terminó la mitad sur del palacio, el edificio quedó de este modo hasta el siglo XVIII. Es que si no llega. Aunque Felipe IV tuvo la intención de intentar acabar el palacio, que su abuelo había dejado a medio construir, y en 1636 encargó a su arquitecto Juan Gómez de Mora, de pasar la diapositiva que corresponde, así, encargó a su arquitecto Juan Gómez de Mora que lo prosiguiera, y se ideó modificar el proyecto reyano de modo que incluyese una gran escalera imperial y también cambiara la forma de la fachada principal. Bueno, a estas propuestas de Mora, de Juan Gómez de Mora, corresponde esta maqueta pintada, una vista ideal del edificio terminado, pero la obra no llegó siquiera a empezarse, tal como estaba proyectada. Bueno, pero los esfuerzos no solo se centraron en la construcción del edificio, sino que también se quiso ordenar todo el territorio. Los jardines que se organizaron alrededor del palacio muestran diferentes planteamientos. Por un lado, se distingue el jardín de la isla, como pueden ver aquí. El jardín de la isla, que todos lo conocemos muy bien, denominado así al encontrarse rodeado por el río Tajo en 3 de sus lados y por el canal artificial de las Aves en su lado sur. Su origen se remonta a la Orden de Santiago, quienes, aprovechando un meandro del río, crearon un canal artificial situando en él algunos molinos y también aceñas. Aceñas es un ingenio hidráulico que está situado en el cauce del río y que, bueno, pues como cualquier otro molino de agua, funciona como molino de agua. Además, el jardín se empleó con una tradición hispano-musulmana
que era de jardín huerta, o sea, funcionaba como un jardín huerta. Bueno, Carlos I y Felipe II consiguieron crear así un entorno natural, privilegiado, y llevarlo prácticamente, bueno, pues al máximo esplendor, y como nosotros casi también lo disfrutamos. Y además en aquel momento pues se fue creando como si fuera fue el primer jardín botánico que se podía conocer, y jamás se había creado una cosa igual entonces, y se incorporaron numerosas especies de plantas, se fueron insertando en los triángulos, en los rectángulos que ven aquí, se fueron insertando pues todas esas formas de jardín que le daban un equilibrio al proyecto. Bueno, y prácticamente la delimitación de la vía de Aranjuez pues venía dada también por el trazado de calles arboladas, el trazado de calles arboladas, y también vamos hasta el Camino Antígola, y pasando por el pueblo medieval de Alpajés, que está en esa zona. En fin, que permitió crear 2 canales de riego, también el Caz de las Aves, el Caz de la Zuda, por la construcción de la presa del Embocador. Y en el siglo XVI Aranjuez se convirtió en un lugar perfecto para la cría de animales exóticos y del deleite de su compañía. No era de extrañar ver pavos reales por la calle de la Reina, sobre todo próximos a la zona donde, al final de la calle de la Reina, donde se podía disponer de comida. Además, en este maravilloso dibujo que tenemos de Jean Delermire, podemos ver incluso pues, paseando a personas, trabajadores, ven aquí. Sí. Bueno, este es un dibujo que es para estar contemplándolo muchísimo tiempo y ver muchas cosas en él. Bien, esto sería como nuestra introducción, es decir, vamos a movernos en un espacio tan maravilloso, tan rico y tan lleno de espacios, de lugares, de rincones, que las figuras femeninas van a desarrollar pues, un papel importante. Bueno, a ver si funciona. Pues vamos a la siguiente parte ya, que es donde nos centraremos. Este es el corazón de la conferencia. Las figuras femeninas en el Real Sitio de Aranjuez. En esta parte es donde cobran todas ellas protagonismo, las mujeres que estuvieron vinculadas a la corte del Renacimiento en todo este espacio que hemos descrito anteriormente. Vamos a irnos al año 1558. Ocurre el año 1558 y el rey prudente, Felipe II, acaba de quedarse viudo de su segunda esposa, que la tienen ahí, con la que se había casado en 1554, María de Inglaterra, conocida como María Tudor, con la que apenas había convivido. Soberana de Inglaterra y de Irlanda desde 1553, María era la única hija que había tenido Enrique VIII con Catalina de Aragón, y había contraído matrimonio en 1554 con el heredero de la corona española, con Felipe II. Aunque se trataba de un matrimonio de Estado, pues cuenta la crónica que María declaró haberse enamorado tras haber visto el retrato del novio pintado por Tiziano, que es el que ven ahí a la izquierda, que ahora está en el Museo del Prado. Es un retrato de Felipe II pintado por Tiziano. Por su parte, Felipe no parece que se sintiera muy atraído por María Tudor. Él tenía 27 años y ella tenía 38. También podría ser por una razón más convincente, y es que ella era reina, mientras él seguía siendo el heredero, porque hasta 1556, que su padre abdicó y pasó a ser el rey, lo que a él le colocaba en una posición un poco inferior a su esposa. El caso es que Felipe se ocupaba de la guerra con Francia, que tenía mucho
de qué ocuparse y sus ausencias eran cada vez más largas, lo que supuso que la mayor parte de los 4 años que duró el matrimonio pues estuvieran separados. Después de 2 matrimonios poco afortunados, recordemos que la primera mujer de Felipe II fue María Manuela de Portugal, que murió prematuramente al año de casada, cuando nació su hijo Carlos, el famoso Don Carlos. Bueno, pues Felipe II prepara el tercero con el máximo cuidado, y en esta ocasión pues la agraciada va a ser una jovencísima princesa, que es Isabel de Valois. Cuando se concertó ese matrimonio, Isabel de Valois tenía 12 años, era hija de los reyes de Francia, Enrique II y Catalina de Medici, que bueno, anteriormente había estado prometida a su hijo, con su hijo, Don Carlos, pero bueno, el agotamiento, la ruina económica que suponía la carga que tenía tanto Francia como España, pues habían llevado al monarca francés, Enrique II, a la firma del Tratado de Cateau-Cambréis, por el que, además de establecer pues, la paz entre Francia y España, pues también se acordó la boda de Felipe II con Isabel de Valois. Por eso Isabel es conocida también como Isabel de la Paz, porque la paz de Cateau-Cambréis fue la que unió de alguna forma también este matrimonio. Bueno, antes de hablar de la boda, vamos a contar la boda, que es interesante, voy a explicar cómo se formó la Casa de la Reina y para explicar un poco lo que es la Casa de la Reina, es la corte directa de la reina, o sea, no es que sea toda la corte, sino lo que es exclusivamente para atender a la reina, la Casa de la Reina Isabel de Valois. Es como si hiciéramos su corte particular, sus más allegadas. Bueno, de todas formas, este tema, en otra charla que di también en la Universidad Popular, también lo tratamos. Y bueno, era muy interesante porque se veía el gasto que había, bueno, un montón de cosas. De todas formas, la información más directa que yo he encontrado, aunque bueno, hay muchísima información sobre todo esto, pero la información más directa que he encontrado ha sido de González de Amezúa y Mayo, que es un historiador que ha tratado muy a fondo el tema de la corte, y claro, pues ahí he recurrido pues, muchísimos momentos. El caso es que el séquito de Isabel de Valois, o mejor dicho, la casa de Isabel de Valois, estaba formada por 2 grupos, por 2 séquitos, el séquito francés y el séquito español. El séquito francés venía directamente de Francia, ya con ella, hasta Roncesvalles, fue hasta donde le acompañó todo el grupo, pero luego solamente entraron a España con ella pues, las más allegadas, las que formaban la casa. Y luego el séquito español, o la casa española, que era, mejor dicho, el séquito español, que era el que había formado el propio Felipe II, con toda la intención de que su esposa estuviera de una manera muy agradable, viviera muy bien, porque era una niña, en realidad era una niña, o sea, ya tenía 13 años, pero era una niña cuando se casó con él. El caso es que voy a centrarme un poquito en las personas, mujeres, que estaban en esos 2 grupitos, en el séquito francés y en el séquito español, porque en el fondo voy dirigiendo la charla hacia lo que yo quiero, que es hablar de las mujeres, de la corte, de lo que hacían, de lo que desarrollaban, sobre todo en el arte, porque había pintoras, había mujeres músicas, en fin, que todo eso ya nos va metiendo un poquito más en el tema. Bueno, aquí tenemos una fotografía de 2 mujeres muy importantes. Una, la de la derecha, Marta Tana de Santena, estaba dentro del séquito francés, de las damas francesas. El grupo de las damas francesas, que se las llamaban las madamiselas, pues estaba encabezado por otra persona que no tengo el cuadro, vamos, no he encontrado el retrato, que era Anne de Bourbon-Montpensier, que era prima de Isabel de Valois, mayor que ella, pero era su prima. En total, pues bueno, las más íntimas, las más cercanas, eran 16 jóvenes, y todas ellas eran de las mejores casas
de la nobleza francesa, pero, vuelvo a insistir, he destacado sobre todo la que tenemos a la derecha, que era Marta Tana de Santena, que estaba en el grupo de las francesas, de las madamiselas. Esta mujer, Marta Tana de Santena, procedente de una familia de la zona del Piamonte, de la región del Piamonte, aunque estaba en el séquito francés, era de origen italiano. Y van a ver cómo también en el séquito español, otra mujer de origen italiano van a ser un poco las que van a controlar bastante la situación. Esta mujer se casó con Ferrante Gonzaga y va a ser la madre de San Luis Gonzaga, que todos conocemos y que hemos oído muchas veces, y va a ser la madre de ella, va a estar prácticamente hasta que muera Isabel de Valois en la corte, pero esta se marchará, mientras que la que tienen a la izquierda, que es Sofonisba Anguissola en español, Anguissola en italiano. O sea que si unas veces digo Anguissola y otras Anguissola es la misma persona, pero en español se dice Anguissola. Sofonisba Anguissola va a estar en la corte española, vamos, en el séquito de damas españolas, y en este grupo, que era muy selecto, porque además Felipe II se preocupó mucho de que fueran muy bien elegidas todas las damas, destacaríamos también, ahora volveré, aunque parezca así que voy a hablar de algo religioso, pero no es nada religioso, voy a destacar a María de la Cueva. María de la Cueva, que era la condesa de Ureña, que era la esposa del duque de Osuna, y además va a ser la que va a introducir una iconografía muy característica que conocemos muy bien, porque he puesto una imagen a la izquierda, aunque es muy barroca. La de la derecha es la Virgen de la Soledad, la de la izquierda es la Virgen de las Angustias, nuestra. Bueno, pues ella va a introducir una iconografía muy delicada, que es la de vestir a la Virgen. Estas vírgenes renacentistas, igual que las vírgenes barrocas, estaban hechas casi todas ellas pues, con madera, con escayola, no eran el cuerpo entero, solamente lo que valía más era la vestimenta que tenían. Entonces, estas vírgenes van a tener va a introducir María de la Cueva, doña María de la Cueva, la condesa de Ureña, la iconografía de la vestimenta de luto, el luto de la Virgen de la Soledad, que es cuando la Virgen aparece con el manto totalmente negro. Y nosotros sabemos muy bien que nuestra Virgen, patrona, pues también se le cambia el manto, y es cuando es realmente el momento del luto, y cuando es durante todo el resto del año que se la representa y se la enseña en la iglesia, pues está con un manto con bordados, dorados, con mucha riqueza. Bueno, esto me parecía muy interesante y por eso lo he querido meter, porque un personaje como María de la Cueva no era cualquiera, era una mujer, una aristócrata, pero una mujer muy, muy preparada, con muchísima cultura, y que además dejó después a su hija, la tenemos aquí, María de la Cueva dejó a su hija casi ocupando su puesto cuando ella ya se tuvo que marchar, porque era muy mayor, que era Magdalena Girón. Entonces, esta figura, fíjense las características de elegancia que tienen tanto las figuras anteriores de Marta Tana de Santena, Sofonisba Anguissola y Magdalena Girón, porque la corte no era una corte cualquiera, era una corte muy delicada, una corte muy preparada, y además todas las mujeres que estaban dentro de esta corte pues eran mujeres muy interesadas por la cultura, y eso me parece muy interesante destacarlo. Bueno, no era anecdótico lo del manto de la Virgen, pero sí que me parecía muy interesante meterlo dentro de nuestra cultura de Aranjuez y dentro de nuestras iglesias locales, ¿no? Lógicamente. Bueno, pues entonces ya nos vamos a la boda. Bueno, y aquí he puesto a Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, el tercer duque de Alba, que va a ser un poco el culpable, entre comillas, de que entren estas mujeres en la corte, sobre todo Sofonisba, porque él la conoció, porque le hizo el retrato, este que ven aquí,
y entonces le recomendó a Sofonisba para que entrara en la corte para estar junto a Isabel de Valois y Felipe II, por supuesto, que tenía esa relación tan cercana con Fernando Álvarez de Toledo, pues tercer duque de Alba, pues tenía ese interés y lo hizo, lo cumplió. Bueno, ¿por qué tiene tanta importancia? Porque Fernando Álvarez de Toledo también va a ser el representante del rey Felipe II cuando el matrimonio se celebre en la Catedral de Notre Dame. Él no va a estar, Felipe II, pero Fernando Álvarez de Toledo va a hacer el papel de Felipe II. Y entonces cuando ya vienen a España, el séquito con Isabel de Valois, él va a estar aquí ya preparándolo todo y también va a ser uno de los que va a organizar, junto con Felipe II, todo esto que os he contado de la corte femenina que iba a recibir a Isabel de Valois. Bueno, aquí tenemos otro personaje. Bueno, me ha quedado la fotografía un poquito porque ha sido como cogerla de un detalle. En un cuadro que hay en Cremona de Giulio Campi, que es un pintor veneciano, que es un pintor de la zona del norte de Italia, de la escuela veneciana, pues en un cuadro que es de la crucifixión de los santos y un donante, el donante que ven ahí es Brocardo Pérsico. Brocardo Pérsico va a ser el que va a acompañar directamente a Sofonisba, va a ser como el acompañante directo de ella porque es familia de ella, es un primo segundo de ellas, los padres de Brocardo y los padres de Sofonisba eran parientes y va a ser un poco el encargado de que Sofonisba llegue sana y salva a Guadalajara. Van a ser como 40 días de viaje los que van a hacer desde Cremona y el Brocardo Pérsico va a ser el que la va a acompañar. Y en unos escritos de Brocardo Pérsico, son muy curiosos, que tuve la suerte de encontrar, pues decía que él estaba muerto de amor por Sofonisba. Es decir, eso es casi una declaración directa, pero Sofonisba estaba mucho más interesada en la pintura, en otra serie de cosas, aunque se va a casar 2 veces, que luego lo contaré, pero simplemente actuó como acompañante. Y como he tenido la suerte de encontrar el cuadro, pues aquí tengo el detalle de Brocardo Pérsico, que fue el acompañante de Sofonisba. Bueno, en su función de embajador también un poco de Felipe II, porque todos estos personajes que estoy hablando, estas figuras, tienen mucha relación con Felipe II. Y este mismo, Brocardo Pérsico, cuando Felipe II, después de morir su esposa, se empeña en que se tiene que casar Sofonisba y que quiere que se case con un español y ella no quiere casarse con un español, quiere casarse con un italiano, este Brocardo Pérsico va a ser el encargado de encontrarle el marido. O sea, va a hacer un poco de Celestina masculina en este caso. Bueno, ya vamos a pasar a esta imagen tan bonita que es el Palacio del Infantado en Guadalajara, que fue donde se celebró la boda. La reina llega a Guadalajara a finales de 1559, prácticamente diciembre de 1559. Sofonisba había llegado por octubre-noviembre, y me aparece vestida de blanco porque el luto era de blanco, o sea, el luto blanco por la muerte de su padre, porque su padre, cuando se celebró la boda en Notre Dame, en París, pues hicieron unas jornadas de fiestas y tuvo muy mala suerte, porque en un accidente que tuvieron en una justa que hicieron, pues perdió un ojo, pero murió. Después de eso murió. Entonces, bueno, pues ella cuando esperó allí más tiempo, por eso se atrasó luego la boda aquí en España, y apareció vestida de luto blanco, que era lo característico. Entonces, allí va a conocer a la figura que tenéis a la derecha, que es la hermana del rey Felipe II, que es infanta y princesa, las dos cosas, porque es infanta de España y princesa de Portugal.
las dos cosas. O sea que en este caso, si decimos princesa, no es ninguna equivocación, porque es la princesa de Portugal. Bueno, pues va a conocer a Juana, que a pesar de que tienen una diferencia de edad, la hermana del rey e Isabel de Valois, se convertirán en grandes amigas. Y además, bueno, pues aquí en el Palacio de Infantado se produce el encuentro, ya además se produce el encuentro definitivo de la pareja, que ya será la boda en enero de 1560 y tiene lugar la ceremonia. Pero es curioso que las otras dos figuras que he puesto ahí, los dos personajes que aparecen ahí, las dos figuras que aparecen, uno es Íñigo, bueno, lo he cambiado porque Íñigo es el de la derecha y Luisa Isabel Enríquez es su esposa, que eran los quintos duques del Infantado, pues lógicamente tenían que ser los padrinos de la boda. Se acabó. Tenían que ser los padrinos de la boda, pero daba la casualidad de que en la corte francesa venía una prima, la que comenté antes, Anne de Borbón, Montpensier, que por el cargo que tenía, vamos, por el título que tenía, era más importante que la señora Luisa Isabel Enríquez, y entonces tenía que ser ella la que tenía que hacer todos los honores, y como ella no estaba muy de acuerdo, Luisa Isabel Enríquez, pues Felipe II lo arregló rápidamente. Puso a su hermana Juana, que es la que tienen a la derecha, de madrina, y al duque del Infantado, Íñigo López de Mendoza, de padrino. Y bueno, pues siempre hay un momento que una persona se puede poner indispuesta, pues Luisa Isabel Enríquez se sentía indispuesta y no asistió a la boda. Pero bueno, me apetecía que vieran la fotografía de los duques del Infantado, que fueron los que fueron como los anfitriones de la boda. Bueno, aquí tenemos también otra cosa muy curiosa de la boda, que bueno, no me costó trabajo encontrarlo, pero una vez que lo encontré, pues empecé a indagar, qué era la gallarda, qué era la pavana. Eran bailes que se hacían en las bodas, bueno, se hacían en más sitios, pero bueno, las bodas era un lugar pues muy adecuado para celebrar estas bodas. Entonces, esto está documentado por un embajador que se llamaba Girolamo Negri, que era un embajador de la corte española. Pues él contó que la cremonesa era Sofonisba, la pintora, pues sacó a bailar al rey Felipe II. Es un documento, o sea que no es nada inventado. Y además ella había estado bailando a la gallarda con Ferran Gonzaga, que luego va a ser el marido de Marta Tana de Santena, que es la madre de la que os he dicho antes, que era la madre de San Luis Gonzaga. Bueno, el caso es que Ferran de Gonzaga, según el texto, sacó a bailar a la cremonesa que pinta, o sea, a Sofonisba, que ha venido a estar con la reina. Eso era el documento que yo encontré. Bueno, también cuenta que lo que les he dicho, que la pintora sacó a bailar al rey, que eso no era una cosa muy normal, pero tenía categoría. Eso es a lo que yo quiero que lleguemos, que Sofonisba no era una persona que había venido simplemente a pintar o a dar clases de pintura, sino que era una persona con categoría dentro de la corte y que tenía muchísima importancia. Y permanecerá además con Isabel de Valois hasta la prematura muerte de la reina, que fue en 1568, aquí en Aranjuez, asistiéndola y también impartiéndola durante todo el tiempo lecciones de dibujo, de pintura, y bueno, la reina estaba muy tranquila con ella y muy bien. Bueno, entonces ya no nos queda más que hablar un poco más de Sofonisba. Sofonisba ya está en la corte, está introducida en la corte con la reina, en la casa de la reina, y es una mujer que va a hacerse durante toda su vida una serie de autorretratos, y eso es una suerte porque lo podemos reconocer y la podemos ver a ella en diferentes edades de su vida, pero también era un poco atrevida porque una mujer en esa época, en el siglo XVI, primero no firmaba los cuadros, no aparecía su firma. En segundo lugar, no podía pintar nada que tuviera que ver ni con la religión ni con la mitología, solamente retratos, bodegones, paisajes.
pasajes, y ella, aquí la ven, se ha hecho un autorretrato y ha aprovechado hacer el autorretrato para además representar también una imagen religiosa, que a las mujeres casi se las tenía muy prohibidas. Otros pintores, sin embargo, como Alonso Sánchez Cuello, que también vamos a ver algún retrato de él y de algunos miembros de la corte, pues sí que podían firmar perfectamente y hacer el tema que quisieran, pero Sofonisba pues era una mujer muy completa en todos esos sentidos, además muy decidida para hacer lo que ella quería. Es decir, tenía una gran personalidad. Aquí en este autorretrato además lo vemos, es una personalidad que deja casi como al espectador intrigante, como diciendo, me está mirando, estamos casi viendo a ella observándonos a todos. Entonces, bueno, las mujeres en el Renacimiento, con esas limitaciones que tenían, pues esta era una verdadera excepción. Bien, aunque era una excepción, pero también ella tenía pues otra serie de habilidades con la pintura. Era muy buena dibujando. En este que ven aquí, esto es una miniatura, aunque se ve así, pero es una miniatura, o sea, una cosa muy pequeñita, porque ella estuvo en una escuela en Cremona con Giulio Calvio, que se llamaba, que era un pintor especialista en hacer miniaturas, y Sofonisba desde luego lo demostró, porque en muchos de los retratos que luego hace Isabel de Valois, de las hijas, aunque son chiquititas cuando ella las pinta, van a aparecer miniaturas de retrato que los tiene en la mano como un símbolo también como de presentación, de presentar a esas figuras, a esos personajes. Bueno, aunque he dicho antes que era una excepción, encontré también que había otra flamenca, una pintora flamenca que se llamaba Caterina, era de Amberes. Bueno, para más señas, formaba parte de la corte de la reina María de Hungría. Bueno, pues que también era profesora, su principal misión era instruir al resto de las damas de la corte en las artes y realizar algunos retratos. Y entonces aquí también se realizó ella su propio autorretrato, por supuesto los dos, para poderlos comparar. Y bueno, pues es otra excepción también, pero para que veamos que el mundo de las mujeres artistas, pues aunque les costaba, pero ellas no en seguir insistiendo en hacer su labor, y además muy bien, por cierto. Bueno, en febrero de 1560 la corte se dirige a Toledo. La corte se dirige a Toledo y bueno, pues son muy agasajados desde Guadalajara a Toledo por todos los lugares que pasan, hacen un alto en la villa de Madrid, pero que había sido adornada, que entonces se adornaban las ciudades cuando pasaban los reyes o cuando pasaba un séquito, pues con arquitecturas efímeras. Eran arcos, formas así como con cartones, pero con muchos dibujos y pintadas, pintadas pues, por pintores importantes. Bueno, durante 16 meses el matrimonio de Felipe II e Isabel de Valois se instalan en este alcázar, que es un grabado del siglo XVI para que se pueda ver cómo era el alcázar de Toledo entonces, y como sabemos son los dos últimos años de la capitalidad de Toledo, porque bueno, pues sabemos que luego la corte en el 61 se va a trasladar a Madrid. Bueno, pues aquí sí que hay bastantes documentos de que Sofonisba le dan clases de pintura a la reina, a las demás damas. Ella se encarga un poco de difundir mucho el arte de la pintura entre todas las mujeres de la corte. Y ya cuando se trasladan a Madrid, he puesto este otro grabado, más o menos también de la época, de una vista de un grabado de Madrid. Bueno, pues cuando se trasladan a Madrid, que es en mayo del 61, sin que se conozcan muy bien las razones, parece que decían que era por la salud de la reina. Felipe II decide trasladar la corte, yo creo que por otras cosas más relacionadas con la política y con la economía. Pero ahora no es el momento tampoco de enrollarme con eso, pero
El caso es que se trasladan a Madrid y es del agrado de Isabel de Valois el traslado, porque le recuerda mucho más los espacios abiertos, los jardines y además, pues bueno, también todo lo que la reina estaba desarrollando, que era muy jovencita, pero estaba desarrollando amistades, estaba teniendo más relaciones con otros, pues todo el espacio abierto pues era mucho más interesante para todas estas cosas. Bueno, pues Sofonisba entra en ese círculo, en el círculo de la reina, y ahí también están pues, las que hemos nombrado antes, Marta Tana, que os voy a poner para recordarla, que era, como he dicho antes, hija de una noble familia de la zona del Piamonte, bueno, en definitiva de una ciudad que se llama Chieri, que está muy cerca de Turín, de allí era Marta Tana. Y además se la reconoce como la fille d'honneur, es decir, la niña de honor de la princesa, o sea, como su acompañante más querida también, aunque Sofonisba no se quedaba atrás. Bueno, en Madrid, en torno a Isabel de Valois, pues con este grupo tan animado de gente, pues también incluye a los pajes, a las locas, que se decía las locas, eran las acompañantes, o bien enanas, o tenían algún defecto físico. Y Isabel de Valois, igual que luego después sus hijas, van a estar siempre acompañadas de estas personas dentro de la corte. Bueno, pero también estarían estas otras personas que tenían una categoría muy importante y que tenían gustos muy exquisitos en cuanto a la música, la pintura, el teatro, la poesía. Todo esto pues empezaba ya a salir, a relucir en la corte y sobre todo también en los viajes que iban haciendo ya poco a poco Aranjuez. Todo está documentado porque las cartas que se escribían a Catalina de Medici contaban pues, lo bien que se lo estaba pasando la reina, un poco para tranquilizarla, también de que su niña estaba muy bien atendida, pero también para ver un poco cómo se iba desarrollando el proceso de irse incorporando ella como reina de España. Bueno, yo ahora lo que voy a hacer es comentar algunos retratos que hizo Sofonisba, la reina Isabel de Valois. Bueno, antes de pasar a esto, que se me había olvidado decir esto, esta imagen es una imagen de una partida de ajedrez que realizó Sofonisba de Amisola y que representaba a sus tres hermanas. Además, fijaros una cosa muy curiosa, que además aparece también su aya, su cuidadora, y bueno, nos hace ver claramente pues, que era una familia muy acomodada. La familia de Sofonisba no era una familia que no tuviera una buena posición, sino todo lo contrario, tenía muy buena posición y bueno, además de la alegría con la que pintan sus hermanas, aquí veis pues, que tenían un nivel cultural bastante interesante. Y he sacado el detalle de la tabla de ajedrez porque ahí pone Sofonisba Amisola, doncella, hija de Amílcar. El único, eran 6 hermanos, 5 mujeres, se fue. Esto sí que se ha ido ya. ¿Me oyen? Pero hay que subir para arriba. No. Bueno, depende. Pero bueno, entonces eran 6 hermanos, 5 chicas y un chico que se llamaba Asdrúbal y era su padre Amílcar, o sea que los nombres también son curiosos. Bien, también para ver pues, ese nivel que tenía de cultura, autorretrato tocando la espineta, en un cuadro que hay en la colección Spencer. Y ahora ya pasamos a ver esos retratos un poquito detalladamente, para ver todo lo que se cocía, todo lo que se desarrollaba en la corte. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Un poco justo, ¿no? Bueno. Aquí tenemos un retrato de Sofonisba Amisola. Es Isabel de Valois sosteniendo un retrato de Felipe II, que es un retrato de cuerpo entero. Está vestida con saya negra, se llamaba así el traje, con mangas de punta, y la larga cola trasera la parte esta donde está la larga cola, ven que está recogida. Luego voy a poner otra imagen
de las hijas, que se ve la larga cola que llevaban los vestidos. Bueno, viste saya negra, como he dicho, con mangas de punta, con su larga cola trasera, y voy a seguir un poco diciendo las cosas que tiene el vestido y luego ya vemos los detalles. De las mangas, que están sujetas con botones de rubíes y diamantes, que era curioso que en aquella época estos diamantes que llevaban se veían un poco ennegrecidos porque se pintaban de negro por detrás. Los diamantes iban pintados de negro y daban un tono diferente. Como decía, llevaba mangas sujetas con botones de rubíes y diamantes, y asoman las manguillas, que son el plata y oro, y además ven que por dentro las mangas van forradas por una tela blanca. Bueno, ahora vamos a poner los detalles. La saya entera, porque es aquí donde vemos toda la foto mucho más completa, o sea, la saya entera, todo esto, esta especie de rosario que baja hacia abajo, iba guarnecida con aplicaciones de terciopelo, con muchas texturas, diferentes texturas de terciopelo y tonalidades de negro, y se abrochaba en la parte delantera con unos ganchitos que se llaman alamares, los alamares de perlas, que son formados por perlas. Bueno, a la muerte de la reina se sabe por los documentos que hay que estos alamares pasaron a la duquesa de Alba, a la tercera duquesa de Alba, que era su camarera mayor, o sea que no se perdieron, los tenía la duquesa de Alba. Va tocada con multitud de joyas, voy a ir poniendo detalles para que se vaya viendo. Va tocada con multitud de joyas que se entrelazan con el cabello, con el pelo. Tal como se peinaba, prácticamente a diario, o sea, era el peinado que llevaba a diario, o sea, que arreglarse suponía pues unas cuantas horas. Según informa, pues todas las relaciones que hay como un diario que hay de lo que se hacía en la corte. También luce un collar y una cintura de diamantes y perlas, como vemos aquí. Y la reina sostiene una miniatura de su marido. Estas miniaturas se guarnecían con labores de oro y esmaltes que eran de colores. Es que no sé si se puede apreciar, pero todo esto iba guarnecido con esmaltes. Todo eso es esmalte, no era oro, era esmalte. Bien, además se puede ver cómo el rey Felipe II en esa miniatura va vestido con una ropilla negra, o sea, ornada de botones, se ve perfectamente los botones. En el cuadro se ve de maravilla. Y bueno, pues hay que decir que la aparición de esta miniatura de su marido vestido de corte se ha querido asociar un poco al papel de ella como reina en la famosa conferencia de Bayona, que se celebró en junio del 65, en la que Isabel se entrevistó en nombre de Felipe era como su primer acto así oficial, que se entrevistó en nombre de Felipe II con su madre Catalina y con el hermano, que era Carlos IX, el rey de Francia. Bueno, pues Sofonisba sabía todo esto, ya había efigiado a la reina en 1561 y bueno, en esta obra podría haber sido pues, muy similar al gusto que hizo Sofonisba. Bueno, junto a la reina joven, es que voy a volver otra vez aquí para verlo bien, hay una columna, lo podemos ver ahí, todos, ¿verdad? Esta columna. Bueno, pues una columna de jaspes polícromos de varios coloros, que es característica de los retratos de corte, que son retratos de Estado, o sea, que es una presentación de ella como realmente la reina de España y que hace también alusión al linaje de su marido. Y está clarísimo que es un interior palaciego. Bueno, si nos fijamos un poco en los blancos de este cuadro, los blancos que utilizaba Sofonisba en los cuadros eran blancos que no utilizaban otros pintores, porque los hacía con blanco de plomo. El blanco de plomo es muy tóxico y no se utiliza ya.
Pero había otros pintores como Sánchez Cotán, Foello también, que no lo utilizaban, y sin embargo muchos de los cuadros se han podido identificar como que son de Sofonisba porque se ha analizado los pigmentos que ha utilizado, que son de blanco de plomo, y eso es algo muy interesante, sobre todo para poder afirmar que son cuadros de esta pintora. Bueno, ven aquí las puntilitas, todos estos son a los que me he referido anteriormente. Bueno, hasta fecha muy reciente este cuadro se le había atribuido a Sánchez Coello, y por esto que les he dicho, los investigadores del Museo del Prado y los restauradores son los que han determinado que este cuadro pertenece a Sofonisba, y está ya en su cartela, en la sala donde se encuentra, aparece como cuadro de Sofonisba, pero hasta hace no mucho. Bueno, cuando se muere el rey, en 1598, el cuadro este que estamos viendo, esto es como, ven que tiene muchas joyas en los brazos, en las manos. Bueno, lo he intentado sacar un poco más cerca, pero es lo máximo que he podido hacer. Bueno, pues este cuadro, cuando muere el rey, en 1598, se describió en el guardajoyas del Alcázar de Madrid, el Alcázar madrileño. Y se describe como estaba guardado detrás de una tela de tafetán azul. O sea que el cuadro se trasladó allí y estaba allí. Y cuando Felipe III, el hijo, trasladó la corte a Valladolid, se colgó en una zona norte de la galería sobre el jardín del Palacio Real de Valladolid. Y en junio de 1606, voy a mirar las fechas para no meter la pata, en junio de 1606, Bartolomé Carducho, que era también un pintor, lo atribuyó a Sánchez Coello. Y parece que ya lo que dijo Carducho nadie lo pudo borrar. Hasta que hace muy pocos años, desde el Museo del Prado, se ha analizado este cuadro a fondo. Hay conferencias que las podéis escuchar y bueno, hay mucha información sobre este cuadro. Y ya por fin tiene el nombre de su autora, que es la de Sofonisba. Otra de las cosas que también se dice que es de Sofonisba es que Sofonisba hacía muchos arrepentimientos en los cuadros. Entonces, en esta parte de abajo de la columna, en el pedestal donde está la columna, hay varios arrepentimientos, incluso donde está el retrato del rey, el pequeño retrato del rey, el de la miniatura que tiene en la mano, que tiene varios arrepentimientos. Y eso también es algo que los expertos, yo digo lo que dicen los expertos, que los expertos del Museo del Prado dicen que aseguran que es de Sofonisba. Bueno, también se puede decir que se puede seguir un poco la presencia de este cuadro hasta que llega al Museo del Prado. Con Carlos III, bueno, el número que había, es que no se ve, pero hay un numerito abajo, que es un número en blanco, ponía que correspondía al inventario de 1794. Entonces parece que se conserva el marco entero de madera, bueno, y ya la fecha que es fija es la de 1857, que es cuando ya se lleva al Museo del Prado, que es donde está. O sea, que si vais al Museo del Prado, pues allí le vais a ver este cuadro. ¿Qué es un arrepentimiento? Un arrepentimiento es cuando el pintor en una determinada zona, pues después de observar el cuadro ve que no está bien, entonces al óleo se puede hacer, por ejemplo a otras técnicas no se puede hacer, pero con óleo se puede hacer un arrepentimiento porque se puede pintar encima. Entonces, con las técnicas que hay ahora para analizar los cuadros, que son técnicas pues, muy adelantadas, muy buenas, vamos, en el Museo del Prado lo utilizan, tienen allí los departamentos que tienen de restauración, son increíbles. Pues lo encuentran, es como una radiografía, y se ve la radiografía que está pintado antes, de otra forma. Entonces, eso es algo que Sofonisba tiene muchos cuadros, muchos arrepentimientos. Pero bueno, también tenía arrepentimiento Velázquez, o sea que no quiere decir por eso que un pintor sea de menor categoría, quiere decir que observa bien su obra, que la trabaja y que la perfecciona. Entonces, en el caso de Sofonisba,
ya estamos viendo que es una mujer que no pinta de una forma así alocada, sino que trabaja muy bien sus obras. Bueno, vamos a ir ya rematando. El otro cuadro que también quería comentar antes de llegar a las hijas, que quiero por lo menos que veamos algo, es un cuadro que este sí que es según modelo de Sofonis Banguisola, porque parece ser que el auténtico se quemó, pero que hay muchísimas copias de él. Hasta Rubens hizo una copia de este cuadro, del modelo de Sofonisba. Bueno, este es, sin embargo, un cuadro un retrato de 3/4. Este no es un retrato como el anterior, que era entero. Este es de 3/4, de la reina Isabel de Valois. Viste saya de terciopelo negro también, con mangas redondas, no son mangas en pico, sino que son mangas redondas, de las que asoman también unas manguillas en seda roja, y ven que están acuchilladas. Acuchilladas quería decir que la tela, o sea, la confección se abría y era algo de calidad, porque se veía que tenía más telas debajo. Entonces, normalmente las sedas que eran más delicadas estaban debajo, las mangas que se ponían encima al acuchillar se podía observar que por debajo estaba la camisa de seda, y eso pues era de más categoría, el traje, el vestido. Bueno, también tiene un complicado peinado, que se entrelazan perlas, y en el lateral pues hay un joyel. Un joyel es como una especie de gorrita. La gorrita que lleva, eso se llamaba un joyel, que después también en otros retratos, aquí lo ven mejor, aparece el joyel, que bueno, el joyel está compuesto pues, por un diamante, un rubí, una perla, que tienen así como una escala de... Es esto, es esto. Como si hiciéramos un broche, y luego va enganchado a esta especie de gorrito. O sea, es todo, no son dos partes, es todo el conjunto. Bien. Esto era muy común en el siglo XVI, en estos retratos que aparecieran pues, con todas las joyas, porque todas iban además pues, muy recargadas. Bueno, aunque en la época en la que se realizó el cuadro original de este retrato aún vivía el príncipe Don Carlos, pues su inestabilidad, que sabemos todos que la tenía, hacía desear un nuevo heredero, un heredero varón, y entonces pues era fundamental la maternidad para que esta reina pues diera la seguridad de que iba a haber un heredero. Y entonces parece aludir a esta idea que yo les estoy diciendo. Un momentito, que voy a ponerlo para que se vea mejor. Esta imagen, que es, como veis aquí, es una Marta, es una cabeza de Marta. Esta es la cabeza de Marta. La cabeza de Marta en orfebrería, pues siempre iba dentro de pegada a una piel, añadida a una piel. Y entonces es una alusión también a la fertilidad. Eso está sacado de las Metamorfosis de Ovidio, que decía que estaba la de concebir y dar a luz a través del oído y la boca. En las Metamorfosis de Ovidio a la Marta, el animal, y siempre se asociaba con la fertilidad, la Marta. Y parece ser que este cuadro pues, tenía así un poco el presentimiento de que podía ser para algo, para tener un heredero. Bueno. En las cuentas de la reina Isabel, aparecen más figuras de martas, hechas con rubíes, con oro. Bueno, hay una historiadora, y murió en el año 2012, que es María Kuss, que aunque es de padres alemanes, ella nació y vivió todo el tiempo en Andalucía, que identifica esta referencia, este cuadro, con un original en el Prado. Y vamos a ver, un momentito, antes de pasar a las hijas. Esta historiadora que yo les digo hace una referencia, y creo que
no está muy lejos de la verdad, de que el retrato de la chica de la derecha, que es la hija, Catalina Micaela, pues imita bastante el retrato de su madre, de Isabel de Valois. Yo creo que casi viéndolo así, pues se ve que tienen mucha cercanía los dos retratos, ¿verdad? Bueno, he nombrado a esta historiadora porque es una historiadora que se ha basado mucho en relacionar los cuadros del siglo XVI pues, con pintoras y, bueno, un poco defendiendo también pues, que las mujeres hacían unos cuadros muy interesantes. Bueno, voy a pasar ya a las hijas, porque las hijas también nos interesan. Las hijas del rey, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Aquí las tienen de chiquitinas. Felipe II tuvo 2 hijas con Isabel de Valois y, bueno, pues siguiendo la tradición, la que está vestida de rojo, que es Isabel Clara Eugenia, pues se llamaba Isabel como su madre, nació el 12 de agosto, entonces se llamaba Isabel como su madre, Clara por el día 12 de agosto, y Eugenia pues por una cosa un poco así estrambótica, y era que Felipe II era muy devoto de San Eugenio. Y entonces, bueno, incluso hizo que viniera desde Toledo los restos del santo para tenerlo cerca del Alcázar y que también fuera como una forma de protección. O sea, es un poco extraño, pero o sea, fue así. Bueno, cuando nació Isabel Clara Eugenia, pues bueno, pues fue una alegría, todos muy contentos. El rey, aunque era una chica, pues no le pareció mal, porque bueno, no tendrán más. Pero claro, cuando nació Catalina Micaela, que nació al año siguiente, pues ya no le gustó tanto. Incluso tuvo el mal detalle de marcharse a sus asuntos políticos y no asistir al propio bautizo de su niña, de Catalina Micaela. Bueno, Catalina Micaela también la pusieron Catalina como su abuela y Miguel por San Miguel Arcángel. Bueno, las 2 infantas empiezan a adquirir pues, un papel muy importante en la corte. Son 2 niñas que van a adquirir un papel muy importante, sobre todo pues, porque su madre va a morir muy joven y ellas pues, van a ser el apoyo más importante que va a tener Felipe II. Incluso pues, bueno, las van a preparar para ser mujeres que puedan ser embajadoras y hacer también un trabajo político fuera de España. Cuando muere Isabel de Valois, las niñas son muy pequeñitas y Felipe II pide encarecidamente a Sofonis Banguisola que siga en la corte. Y lo hace, se queda en la corte y ahora lo vamos a comprobar. Y se casa, Felipe II se casa en el 1569, se casa con su sobrina, Ana de Austria, que era hija de su hermana María y de su primo, el emperador Maximiliano II. Y este nuevo matrimonio pues, no va a cambiar mucho la situación de las niñas, porque Felipe II las tiene verdaderamente en primera plana, a las 2. Él se va a ocupar de que la educación de sus hijas sea una educación muy completa, muy integral, como decimos ahora, una educación íntegra. Van a aprender idiomas, van a saber música, incluso bordado. Una cosa que era algo muy importante en aquella época, que se supiera bordar, que eran artes que constituían uno de los dones principales de una dama de corte, ser bordadoras y poder hacer todo. Bueno, los 10 años que dura la unión del rey con la bondadosa Ana, la pobre Ana, su 4ª mujer, serán los más bonitos para la infancia de estas niñas y además también es verdad que serán un consuelo para su padre, como bien luego en sus cartas, las cartas de Felipe II, cuando habla de sus hijas y se dirige a ellas y habla también de cuando ellas están aquí en Aranjuez, pues se nota que está verdaderamente enamorado de sus hijas. Su abuela, Catalina de Medici, que también está muy pendiente de sus hijas. Bueno, voy a poner así algunos retratos de las niñas. Son todos interesantísimos. Bueno, pues este es el que a mí me interesa ahora parar. Su abuela, Catalina de Medici, se preocupa por el estatus de las infantas y lo hace no solo como abuela, lógicamente, de las niñas, sino como reina de Francia y porque quiere proyectar un futuro para sus niñas, sobre todo para
Isabel Clara Eugenia porque la quiere casar con el hijo menor suyo, que era el duque de Anjou, o sea que Felipe II pues no estaba por la labor, vamos, no lo iba a hacer. Estos dos cuadritos, bueno, no son cuadritos, son unas pinturas que las encarga a Sofonisba y que las introduce en lo que llamamos el libro de horas. Un libro de horas es como si dijéramos un álbum personal, fotografías de alguien, o sea, los álbumes personales de cada uno, pues eso serían los libros de horas. Y ahí aparecen las imágenes de estas dos niñas, que son las dos nietas de Catalina de Medici, y que está en la Biblioteca Nacional, este libro de horas, y se puede ver, bueno, y además por internet también podemos meternos dentro de la Biblioteca Nacional y verlo. Bueno, la abuela encarga estas imágenes y Sofonisba aprovecha para hacer también otras imágenes de las dos niñas que por lo que se ve se prestaban mucho a que las retrataran, no debían de dar mucha guerra, debían ser unas niñas muy buenas, y hace otras imágenes, y estos también que están en la Galería Uffizi en Florencia también son de las dos niñas. Es probable que fueran realizadas todas por la propia Sofonisba, que como antes les he dicho fue una experta en hacer miniaturas porque estuvo con un maestro que, bueno, estaba en Cremona el maestro, pero era de origen croata y se llamaba Giulio Clovio, el que he nombrado antes. Bien, de todos los retratos de todos los retratos que Sofonisba hace de las hijas del rey, pues siempre, bueno, yo la verdad es que tengo predilección por estos dos, ahora lo vais a ver también por los detalles que voy a comentar. Esta historiadora que antes les he dicho, pues también considera que fueron realizados para formar un grupo familiar junto con otros dos retratos del rey y la reina Ana, su cuarta esposa, estos dos, y podían ser un conjunto, los cuatro. ¿Y por qué están todos de luto? Pues porque, bueno, parece que se considera que fueron realizados así como grupo familiar porque había muerto la hermana del rey, entonces era como un luto por la tía, la cuñada, la hermana. Entonces por eso aparecen todos con esta forma de luto. También es verdad que se duda mucho sobre la edad de las niñas, parece que están catalogados como de 6 y 7 años, y es cierto que parecen más mayorcitas, de 6 y 7 años, pero también es que el negro les salía como un poco más mayor. Están en una sala del Museo del Prado, no me acuerdo el número exactamente, pero bueno, creo que es la 56 del Museo del Prado. Bien, bueno, yo mantengo algunas reservas con las fechas, pero en el Museo del Prado yo he puesto las que tienen puestos allí, que además están muy cerquita de los de Sánchez Coello. Bueno, y voy a hablar ahora ya de la última, de Micaela. ¿Cómo voy? Muy bien. ¿Me estoy pasando? Bueno, pues vamos a ver, el detalle que yo quería señalar del retrato es este narciso que tiene en la cabeza la infanta Catalina Micaela, que en una de las cartas de Felipe II a sus hijas comenta sobre las flores, los aromas, las esencias, y habla de los narcisos, habla de las rosas y los narcisos. Y no sé, a lo mejor es un poco atrevido decirlo, pero estaría bastante cercano a que igual era un narciso de Aranjuez, que pudiera ser uno de los narcisos de Aranjuez que ahora salen prácticamente solos. No hay que hacer mucho para ver los narcisos. Y otra cosa también muy curiosa son los animalitos. Se puso de moda que los animalitos pues llegaban a la península a bordo de los barcos que traían los cargamentos del Nuevo Mundo. Y entonces, pues desde principios del siglo XVI, pues los retratos con animalitos eran retratos que le daban cierta categoría. He traído así algunos, voy a pasarlos de Prisita, de Catalina de Aragón, de Margarita de Austria, que están con animalitos, sobre todo monos, pero siempre eran mujeres y niños, ya que los varones, los hombres, pues recibían animales de otra índole. Esto era como para jugar, mientras que los varones recibirían otros. Bien, este también, que es de otro catálogo. Bueno, voy a pasar esto y ya me voy a centrar
entonces no me va a dar tiempo a dar mucho. Yo voy a adelantar un poquito más. Este es un retrato de Isabel Claro Eugenia y una de sus locas, una de las enanas, que también casualmente aparece con los animalitos, con un perrito ella y con un monito, un tití, que tiene ella. Y además tiene un camafeo con la esfinge del padre, de Felipe II. Esta es una grisalla que reproduce las que se pintaban en esos arcos y en esas arquitecturas efímeras que se hacían en las entradas cuando venían. Y entonces en esta grisalla sí que tengo un dato que es que lo tengo que contar porque es muy importante. Es de un historiador que se llama Pérez Sedano, en Datos documentales inéditos para la historia del arte español. Es de 1914 y publica una instrucción en la que se recogen las directrices de todo tipo que son dadas para el embellecimiento de la ciudad de Toledo con motivo de la fiesta de Santa Leocadia. Entonces aparece una mención a que tenía que haber un cuadro en grisalla es en blanco y negro, de la infanta Doña Isabel, y es Doña Isabel Claro Eugenia, que tendría que ver seguramente con esta representación. Y ya por último vamos a... Bueno, este cuadro tiene muchas cosas que contar, pero como antes ya he explicado cosas del anterior y se parecen mucho, sobre todo en las formas, pues voy a pasar a Catalina Micaela para terminar. Catalina Micaela es la segunda hija y bueno, pues en el año 68, cuando pasó, bueno, podríamos decir que era un año aciago, porque murió Isabel Alba, murió Don Carlos, y Sofonisba se quedó con ellos para ayudar a cuidar a las niñas. Pues ahí ya fue cuando el rey se empeñó y consiguió que se casara. Se casó con un noble siciliano que se llamaba Fabricio Moncada. Era de origen catalán, pero vivía en Sicilia. Bueno, desde el siglo XIV sabemos perfectamente que la corona de Aragón tiene todos los territorios de la zona del Mediterráneo. Y bueno, este estaba en Sicilia. Entonces, bueno, por 10 años más tarde, no he dicho nada, 10 años más tarde, en 1583, el duque Carlos Manuel de Saboya pues pide la mano de Catalina Micaela, de esta hija de Felipe II, y bueno, pues se casa con ella. Entonces, Catalina Micaela, que se casa en Zaragoza con este saboyano, pues se marcha y en el viaje pues va a pasar a visitar a Sofonisba, que está en ese momento viviendo por la zona de Génova. Y entonces, pues el retrato con el que vamos a cerrar, que es el del centro, aunque ahora lo pondré más grande aquí, pero el retrato con el que voy a cerrar ya hoy la charla es esta dama del lince. La dama del lince. Siempre se la ha catalogado como la dama del arminio. Pero bueno, pues igual, digo, en el Museo del Prado pues no está aquí, no está en España, está en Glasgow. Pero este cuadro es el que nos asegura que Catalina Micaela visitó a Sofonisba, y este podía ser el último retrato que hizo de Catalina Micaela, la segunda de las hijas de Felipe II. Bueno, les he dicho que fue por el viaje que hicieron hacia Génova, y esta dama, que se encuentra con... Bueno, les he dicho que está en Glasgow, exactamente en el Polo House de Glasgow, en Escocia. Siempre se ha catalogado como obra del Greco, pero no es así, porque además en esta otra obra que he puesto, que también fue realizada por Sofonisba, aparece con un manto parecido al príncipe Don Carlos, y se representa como el príncipe con un vestido con lince, entonces seguro que no es arminio, que es un lince, y que este cuadro lo hizo Sofonisba. Y me van a permitir acabar con unas palabras pues casi de homenaje a Sofonisba y a todas estas mujeres que estuvieron en la corte, que nos hacen ver pues bueno, que es muy importante, sobre todo que
se siga estudiando cómo fue la pintura en el siglo XVI y, por supuesto, nos encontramos ante una pintura, ante una corte que en la madurez de su vida y de su arte, pues pintando retratos de mujeres, que también pintó muchos de hombres, pero pintando retratos de mujeres nos pudo representar la excelencia, la originalidad y sobre todo que ha marcado pues una historia en el retrato español y bueno, pues tal y como la debemos de considerar y bueno, pues esta fue de toda duda, vamos, la verdad sobre Sofonisba y sobre la corte. Y bueno, pues ya terminamos. Una cosita que tengo guardada que no sabes si te va a dar tiempo, pero la quiero contar. Esta es Sofonisba, ya anciana, viviendo en Palermo. Y el pintor de la derecha es un pintor barroco, que la visitó, el documento está ahí, le hizo unos dibujos, pero ella, bueno, el cuadro no lo hizo ella, o sea, no es un autorretrato, lo pintó Van Dyck, pero es Sofonisba ya anciana. Y me parece que la vejez, sobre todo, vivió hasta los 96 años. Se casó 2 veces y bueno, cuando se quedó viuda y se casó la segunda vez, fue en el viaje de vuelta que el mercante en el que iba pues se enamoró de un marinero y se casó y luego ya acabó en Palermo. Su vida acabó en Palermo, era de Cremona y murió en Palermo. Y bueno, ahí en Palermo hay muchas cosas relacionadas con Sofonisba y sobre todo con el arte del Renacimiento, que creo que es apasionante. La pintura Mucho. era también, eran mujeres, eran hombres que lo hacían diseñar. A ver, el retrato de corte ese es como inamovible, o sea, es un retrato que hay que respetar. Pero también, pues depende si es para como una especie de mensaje para el Estado, pues tienen una postura, se apoyan en algo, siempre, si os habéis dado cuenta, casi todos hay un apoyo, siempre hay un apoyo, o en una columna, incluso en el retrato de Isabel Clara Eugenia con la enana, pues que también se apoya en ella, o sea que son cosas que están como muy estereotipadas, podemos decir, no sé si es la palabra, pero como muy fijas. Pero la costura había gente especial que hacía costura, que hacía los vestidos, que diseñaba. Ah, dices la costura. Claro, sí, mira. Hay documentos que dicen que aquí en Aranjuez, en la zona donde está cerrado, de la época de Felipe IV, se cerraron los arcos. Bueno, pues ahí había como un taller de sastrería, en la parte de abajo. O sea, que eran autóctonos, que no eran que vinieron de Italia. No, además españoles, bordadores. Es curioso que los bordadores eran hombres, los que hacían los bordadores, sí. Y de hecho, en la casita del labrador, las colgaduras que hay en las paredes, que están cubiertas con sedas, los bordadores eran de Lyon, de Francia, que venían aquí hicieron escuela, enseñaron y aquí los bordados se hacían aquí. Y había un taller, vamos, había una sastrería, podríamos decir, aquí en el palacio. Sí, mucho. Los gastos, por eso había bancarrotas.